lo que es la fórmula de distancia. Sí. Recordaba que había algunos ejercicios del TP donde hacíamos uso de la distancia de un punto al plano. Si bien Claro. no teníamos un punto y un plano, pero había visto también en YouTube, me ayudaba con los videos en YouTube, donde utiliza al plano para, o sea, los puntos del plano para hacer uso también de la distancia, como la forma de punto a un plano, para sacar la nueva función, que esa sería la función que se quiere maximizar o minimizar, digamos. Yo lo volví a hacer, digamos, traté de hacerlo de nuevo para ver a qué llegaba, porque bueno, yo reconozco que lo hice mal, digamos, ese día en el examen. Puse cualquier cosa, me daba como que la distancia era 2 sobre raíz de 3, pero no estaba convencido, yo estoy seguro que no era así, y después lo volví a ver, busqué el video en YouTube, y lo resolví como yo les comentaba recién. Claro, vos fíjate que vos estás viendo ahí la presentación, ¿están viendo? Es el Sí, sí, último. Fíjate que efectivamente es la gran. ¿Y qué te dice? Siempre yo les dije, les digo en clase, ¿qué van a maximizar o minimizar? Lo que les diga el enunciado. ¿Qué te pide? Mínima distancia. Entonces lo que vos tenés que minimizar es la fórmula de distancia. ¿Sí? bien. Que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, por lo general cuando usábamos. Claro, tomás la distancia al cuadrado. Claro, claro, por ejemplo, por ahí nosotros lo que poníamos era la distancia al cuadrado igual a, pero era x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 Claro, al cuadrado. exactamente. En este caso, como no tenemos, o sea, no indica un punto en sí al cual queremos saber cuál es la mínima distancia o máxima distancia. Entonces, por eso no lo visualizaba y no sabía cómo aplicarlo de esa manera. Sí. No, 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 no. Sí tiene un valor. Tiene un valor. ¿Sí? Yo de acuerdo a cómo lo hice después, digamos, no, ¿Cómo no le lo, di de cómo lo parcial, sino planteaste? después me dio ¿Cómo como lo que planteaste? A era. ver. Yo puse, por ejemplo, la fórmula que es de D igual al valor Sí. absoluto de A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C por C sub 0 más D sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Bien. Ahí yo tomo Eso- que este, arriba me queda X más Y más Z menos 1, digamos, en el valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 3, digamos, raíz de 3. Esa nueva función sería la que yo quiero minimizar, digamos, y la que recién a esa la utilizo en la fórmula de Lagrange, y ya tomando como condición a la esfera. No sé si me expliqué. Claro, claro. Vos tomás ahí como que estás tomando la distancia del plano, ¿no es cierto? Sí, En la primera fórmula, en la fórmula de distancia, y después usás como condición a la esfera. sí. Sí, es válido. Sí, Claro, también es una de las formas, sí. por supuesto, le reitero, no es la forma en que yo lo planteé ese día del examen porque estaba confundido, digamos, no sabía cómo plantearlo. Usé esa forma, pero de una mala manera, digamos. Sí, Ahora, está de la bien. forma que lo planteé, fue porque, bueno, busqué algún ejercicio parecido, más o menos, en los TP, bueno, no encontré realmente alguno que Sí, sea similar. no hay parecido, ¿sabes por qué? Porque por lo que decías recién, por el tema del punto, no te da un punto de referencia. Entonces nosotros siempre estábamos acostumbrados a trabajar con un punto. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, creo que el punto 13 por ahí del TP, que era similar, pide, digamos, mínima distancia, pero dando un punto. Yo me recordaba ese ejercicio, por eso planteé esa fórmula, pero no lo hice correcto, digamos. Recién ahora cuando vi unos videos en YouTube, vi que lo resuelven de esta manera, como buscando una nueva función. Sería Exactamente, la plantea la función distancia en función del plano y de la fórmula de distancia, y después toma como referencia, como la esfera, digamos. condición, la esfera, exactamente.
Y lo claro, toma el plano porque es más, fíjate, vos podrías tomar cualquiera de los dos, tanto la esfera como el plano, porque es la distancia entre ambos, ¿sí? claro, sí, Pero sí, fíjate que lo toma el plano porque trabajar con la ecuación del plano va a ser mucho más sencillo, claro. ¿me Sería, o entendés? sea, ¿hay otra forma de resolverlo más sencillo? Sería, digamos, entonces, como usted decía recién, de usar como función directamente la de distancia, pero con dos condiciones. Exactamente, la otra forma sería esa, pero ella tendría que tomar un punto x1, x2, x3 de referencia, ¿sí? Va un x, Ah, un y, un z. se haría como más extenso, digamos. Exactamente, sí. Sí, sí, Ah, porque al no darte un punto, sería un punto eh, cualquiera de la superficie, ¿sí? bien, sí, sí, en eso yo, o sea, dudé mucho, y además cuando hice ahora más ejercicio de extremo, sí, me tuve muchos inconvenientes, más que nada cuando planteaban así con dos condiciones. Sí, tal cual. Pero es más factible la primera, la que viste vos también, que está, incluso también la vi como una forma de resolverla, y es mucho más sencilla, sí, más fácil. Sí, Aparte sí, era bastante corto, digamos, después cuando vas a aplicaba tener el una, branch. una, una sola condición, así es, sí, tal cual. Sí, sí. Por eso lo que tiene por ahí un poquito el tema del examen libre, que es un poquito más exigente, ¿no? Sí, no, lógico, de esperarse. Bueno, esa era una de las dudas que yo tenía, digamos, para saber bien cómo resolver estos ejercicios. No, está perfecto con eso. Con esa fórmula es mejor. Y además yo te recomendaría esa opción, Si se vuelve a dar bien. que es más sencilla, sí. Es como que es más directo para después Es más obtener directo, sí. Exactamente. bien. Bueno, después la otra duda, digamos, capaz que me tonta, en el punto 2 que Sí, pedía demostrar que las derivadas parciales existían sí, sí. y que no era diferenciable en ese punto, Exactamente. digamos. Yo, bueno, había demostrado que las derivadas parciales existían, que Claro, las derivadas parciales existen, tal cual, sí, en ese punto 0, 0, ¿sí? era cuando utilizamos el vector genérico 1, 0 y 0, 1, ¿verdad? Está ahí, o sea, Sí, la puede hacer por definición o la puede hacer directamente por el cálculo de la derivada, usando las propiedades de la derivada, ¿sí? bien, claro, yo lo había hecho por definición. Por definición y ahí ya para determinar cuando no es diferenciable. Claro, claro, bien, bien. ¿Sí? Ahí quería llegar Porque, yo. Ahí claro, quería llegar. para que te ubiques, seguí los pasos del estudio de la diferenciabilidad. Claro, bien, claro. Fíjate que A lo que mí ahí hace lo que me es, faltó fue eso entonces, claro, porque yo si bien demostré que las teorías parciales existían, pero cuando después pide que las funciones diferenciables en ese punto, yo ahí no recordaba la fórmula esa final de la definición ya de diferenciabilidad, claro. pero bueno, igual estaba con las dudas, digo, me pedirá eso todo el estudio. Podés directamente ir a la fórmula directamente de diferenciabilidad y de ahí aplicarla. Bien, Es lo mejor, perfecto, que es lo más conveniente. Porque recordad que cuando es diferenciable, primero, eso es un punto interior del conjunto, es continua en ese punto, después las derivadas parciales son continuas, o sea, vos haces las derivadas parciales. claro, ¿Sí? Y después tenés las derivadas parciales a su vez es una función, entonces tenés la función derivada parcial. Cuando las derivadas parciales existan y la función derivada parcial es continua también, entonces es continuamente diferenciable. Cuando la claro, función derivada parcial no es continua, ahí recorrías a la definición. claro. ¿Sí? O Como que sea, no es una condición suficiente que sea derivable, sino que puede darse que sea, no sea diferenciable. claro, exactamente, no es continuamente diferenciable, sino diferenciable en ese punto, cuando ya usas la definición. Por eso te decía, vos ahí hacías las derivadas por propiedades, calculabas las derivadas, Bien, o por definición, como vos quieras, ¿sí? Y te da que efectivamente las derivadas parciales existen, ¿no? Las derivadas parciales ahí son cero. Después, cuando haces el estudio de diferenciabilidad, ahí deberías demostrar que la función derivada, o sea que las derivadas parciales pues, son una función, esa función derivadas parciales no son continuas en ese punto, ¿sí? claro, viene con la función, digamos, de definición, digamos, Exactamente, ya podrías ir directamente y con el aplicar la límite de fórmula. x y continua 0, Exacto, 0 y todo el resto, digamos, de la expresión necesaria. exactamente, tal cual. Bien, sí. Este,
Bueno, sí, también de eso yo reconozco que sí, no había llegado a hacerlo porque no recordaba la fórmula. Pero bueno, quería saber si lo anterior estaba correcto. Y ya del punto número 3 que, bueno, usted ya me había reconocido de que estaba medio flojito con parametrización. eh, Quería ver si había parametrizado bien. ¿Cómo lo habías parametrizado esa superficie? ¿Estamos claros qué tipo de... ¿Cómo está el disco ese? Sí, 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 lo cortamos como en diagonal al cilindro, ya me queda ahí Claro. el disquito. Ten en cuenta que, bueno, antes que pasemos al otro punto, en el 2 ten en cuenta que tenés ahí, para que lo tengas en cuenta también, no te olvides, no se pasen por alto. Cuando vas a derivar, tenés la función valor absoluto, ¿no? Tenés que derivar en función del valor absoluto, ahí sí, Ah, bien, en el 2. No pierdan de vista eso, ¿sí? bien. ¿Sí? Bueno, ahí vemos, ahí muestro un poquitito para... Eso ya si lo podría como hacer usted ahí como quedaría Sí, correcto, digamos. sí, ahí te muestro las. Dame un segundito, Sí, sí, no hay la problema. preparo a la pizarrita, sí, ahí te muestro, para mostrarte un poquito mejor. Sí, sí, no hay problema. Bueno, acá tienen, ¿no es cierto? Está en el plano I más Z, ¿no es cierto? Igual a 2. Está con el contenido del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y bueno, te da el campo, ¿no es cierto? Que dice que es un disco que está contenido en ese plano, ¿sí? Bueno, ese plano, el I más Z igual a 2, ¿no es cierto? Sí, I más Z igual a 2. Bien. Entonces, siempre va a cortar acá en 2, en tanto en I y en Z. ¿Estamos? Y se extiende con respecto a X, se extiende así el plano. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, pero a su vez está contenido, ¿no es cierto?, acá por un cilindro de radio 1. ¿Estamos? Ese cilindro se levanta y ahí intersecta acá
al plano, ¿estamos? Cuando le intersecta al plano, ahí genera ese disco. O sea que el cilindro se levanta y va a intersectar acá al plano y me va a formar ese disco, ¿estamos? O sea, el cilindro viene acá, se levanta, intersecta el plano y me genera ese disco, ¿estamos? Bien. Ese es el disco que... Estaría como un poquito inclinado, ¿verdad? Claro, está, por eso te hice acá el plano, ¿ves? Está como inclinado así Ah, con bien, respecto bien, al plano. bien, ¿Sí? bien. Sí, 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 ahora lo entiendo. O sea, está sobre este plano, tal cual. Bien. Ahí lo que yo había hecho era despejar, digamos, y puse z igual a 2 menos i, y entonces la parametrización me quedaba como r de v igual a u, b, 2 menos b. Sí, lo que es, tenés que fijarte acá, que ese cilindro que está en x y está condicionado también las derivadas, la parametrización, ¿no? El sigma de v, recordamos, ¿cierto? Que vos parametrizás. X igual, y igual, z igual. X, ¿a qué va a ser igual? Y igual y z igual. Como yo te decía, está condicionado por el tema del cilindro, porque ese disco está contenido en el cilindro. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sí, ¿Estamos? sí, sí. Va por ahí exactamente. Exactamente. Claro, ahí, pero te está faltando una variable, porque recordá que va a parametrizar en función de dos, u y b. U por coseno de b, Exactamente. U coseno de b. u seno de b. Claro, U, exactamente, U seno de Ah, B, y Z tal cual como lo había planteado primero, es 2 menos I, o sea que va a ser 2 menos U seno de B. ahí está el error. Ahí estamos, ¿sí? Claro, yo he puesto directamente x igual a u, y igual a b y z igual a 2 menos b. Claro, pero recordad que vos necesitas dos variables, que son U y B, porque vos después necesitas el U, la variación de U y la variación de B. U exactamente entre 0 y 1 y B entre 0 y 2pi. Claro. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Que en cierto modo, muchas veces también la parametrización te la condiciona el área en el cual está contenida esa superficie, ¿se entiende? Sí. Va, dentro de todo el ejercicio 3, básicamente eso era para mí lo complicado de... Sí, ¿te acuerdas que la otra vez yo te dije, repasa bien parametrización porque es lo fundamental? Sí, sí, no, eso Y lo ahí parte hice todo, una bastante. buena parametrización y después ya podés plantear todo. Porque sí, el resto ya es más fácil, básicamente, aplicar la fórmula, por decirlo de Sí, alguna manera. exactamente. ¿Lo va entendiendo? Sí, sí, ya me quedó claro. Yo cometía siempre el error cuando practicaba directamente poner como V y 2 menos B, digamos, para el caso de Z. Pero no, está incompleto así. Bueno, y ahí
¿Qué estaba pidiendo ahí? Creo que pedía. Ah, bueno, después hace mucho hincapié en los teoremas también, sí, en esta parte de los libres. Por ejemplo, creo que dice acá, bueno, representar gráficamente está la expresión, vector normal hacia arriba. Bueno, ahí se fijan de acuerdo a la parametrización que queda el vector normal hacia arriba, z positivo, ¿sí? O sea, el k positivo, ¿está claro? Si no llega a dar eso, cambian coseno por seno o cambian u por b, como prefieran, ¿sí? Hacen el cambio que sea necesario en la parametrización para que el K les quede, pero ahí les debería quedar con K positivo, o sea, dice vector normal hacia afuera, ¿sí? Ahí lo revisan ustedes cuando calculan el vector normal. Bueno, ¿Cómo después, quedaría la parametrización en el borde, digamos, ahora, en base a cómo parametrizamos recién? y ahí quedaría con vector normal hacia afuera, acá, con esta parametrización. No, no, sí, sí, después hay otro inciso que pedía de que calculemos el trabajo en el borde, entonces yo entiendo que hay que como volver a parametrizar, pero al borde nada más del disco. No, 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 cuando te dice el borde es porque vos calculás sobre la curva del borde. ¿Ya? Claro, exactamente, exactamente. Eso quería hacerle hincapié, porque fíjate, te dice, use el teorema de Stokes para calcular el trabajo, o sea que, ¿y el trabajo qué es? ¿Cómo calcular el trabajo con integral de línea? Pero cuando te dice use el teorema de Stokes, no hace integral de línea, sino que hace la superficie. Y es el rotacional, exactamente, la integral de superficie del rotacional de ese campo, que es como dice Franco. ¿Se Bien, entiende? sí, sí. Por eso dice use el teorema para calcular el trabajo. Vos el trabajo lo calculas con integral de línea, pero cuando dice use, no haces la integral de línea, sino usas la integral de superficie del rotacional del campo, tal cual. Ah, bien, bien, bien. O a veces te dice calcule el flujo a través de la superficie utilizando el teorema de divergencia. Bueno, vos no haces integral de superficie, sino haces la integral triple de esa superficie por la cual está atravesando el flujo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, ya cayó la ficha. Hace mucho hincapié en los teoremas también, ¿sí? Para que calculen o trabajo o superficie, ¿sí? Y bueno, después la fórmula de área de superficie, ¿sí? O sea, todo lo que es la cáscara, ¿se entiende? Sí, Eso tenganla presente también la fórmula de área de superficie, porque no se confunda, porque no es integral de superficie. La integral de superficie es el flujo que está pasando por la superficie. El área de la superficie es la cáscara, ¿sí? sí. El plato digamos, que ustedes están calculando, ¿sí? Toda su área. Ya. O sea, que está calculando, por ejemplo, suponete la tapa de un cilindro, la tapa de un tacho, ¿sí? Para que no confundan ahí esos conceptos. Perfecto. Y bueno, básicamente ronda siempre lo mismo, chicos. ¿Sí? Extremos, ahí, bueno, derivada direccional, gradiente, también repasen un poquito de eso, ¿sí? Bien. Las paralelas, los perpendiculares, que por ahí les gusta insistir mucho en la primera parte con la geometría, un poquito, ¿sí? Y bueno, después siempre todo lo que es integral, ¿sí? Parametrización, por supuesto, y de ahí área de superficie, integral de superficie, ¿sí? Y dicen que no está variando, los últimos exámenes prácticamente fueron en base a los mismos temas, no salió con nada raro, ¿sí? Sí, sí. O sea que sí. Eh, O sea, tiene la ventaja de que prácticamente sigue insistiendo con los mismos temas. Eso les decía, no está cambiando, no se va a temas distintos, ya está como insistiendo con lo mismo y es una ventaja para usted, porque bueno, ya tienen que hacer hincapié en eso, ¿sí? Sí, sí. Sí, no, como dije, yo reconozco que estaba muy flojo en la parte de parametrización, eso como que me costaba bastante, digamos, así que ahora Sí. creo que estoy un poco mejor. Ahí en el aula virtual está el apuntecito ese parametrización, ese utilícelo como referencia, está muy bueno porque él los guía. Incluso ahí tiene planos, tiene cilindros, tiene
Tiene paraboloides, sí, está muy bueno para ¿O orientarlo. tiene Sí. usted ahí a mano, profe, para ver si es lo que yo tengo? Es Yo creo uno que está en Word. porque yo creo que había descargado en su momento, pero no sé si el mío. A ver, ya me fijo, sí. Sí, a ver, déjame un momentito, ya te digo. Estoy buscando el apuntecito para, ¿cómo es? Para mostrarle.
De la parte esa que dice ejemplos de parametrización de superficies, ahí está.